Muy buenos días para todos. Estamos prontos a iniciar nuestra charla. Eh, Diana, porfa, me confirma si me escuchas bien y si se ve la presentación. Hola, buenos días a todos. Sí, Hugo, te escuchas muy bien y también se ve el slide. A las 10:10, si están de acuerdo, podemos dar inicio con la bienvenida y procedemos con la presentación. Ok, empezamos entonces en un par de minutos. Sí, Buenos días, buenos gracias. días. Buenos También días, bienvenidos. buenos días, Diana. Muchas gracias. ¿Me escuchan también, verdad? Sí, sí te escuchamos bien, Aaron. Perfecto. Hola Mauricio, buenos días. No, ya vamos a dar inicio. Estábamos dando un par de minutos más para las personas que están entrando, pero ya somos alrededor de 130 personas en este momento. Yo creo que ya podríamos dar inicio. Ya en un minuto entonces damos inicio a la presentación.
Muy bien, bueno, pues vamos a dar inicio. Buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar exclusivo de Systemer México, donde descubriremos las mejores prácticas y las estrategias más eficaces para manejadoras de aire en entornos críticos. Me gustaría presentarles a nuestros expertos y speakers del día de hoy, Hugo Guarín y Aarón Arismendi. Ambos nos compartirán su conocimiento y su experiencia para ayudarnos a preparar nuestra operación para 2025. Antes de dar inicio, si durante la sesión surgen algunas dudas, las podemos dejar en el chat. Al finalizar tendremos un espacio para responder cada una de ellas. Y sin más por el momento, les agradecemos mucho que estén aquí y vamos a dar inicio. Hola, hola a todos, bienvenidos y muy buenos días. Buenos días para todos. Muchas gracias, Diana, por la introducción. Como bien lo dices, entonces vamos a dar inicio a la charla y el día de hoy unas temáticas bien interesantes que vamos a trabajar referentes a la ASHRAE 170 y a la ISO 14644. Vamos a dar un contexto general de lo que nos van a aportar estos lineamientos y de qué manera las podemos trabajar a través de nuestros equipos de tratamiento de aire y en general cómo se deben complementar los unos a los otros para hacer una buena selección y o diseño, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dar inicio formalmente a la charla y empezaremos dando un contexto general a lo que referente a la calidad de aire, ¿sí? Calidad de aire interior, calidad de aire principalmente en ambientes cerrados, ¿va? Entonces, denme un segundo que todavía se está viendo gente. Estoy dando acá a aceptar. Ok. Entonces, bueno, iniciemos. ¿Por qué es importante el tema de la calidad de aire en general? Dando contexto a la temática de lo que vamos a trabajar hoy. Resulta que en percepción general, nosotros pues en el día a día, porque estamos trabajando en este tipo de aplicaciones, pues tenemos un poquito más de conciencia de algunas cosas, donde hay ambientes que pueden llegar a ser altamente perjudiciales para nosotros y cuáles no. En caso tal, nosotros lo que debemos tener muy presente es que no solamente en el exterior vamos a estar bajo riesgos de contaminación como tal, sino también en ambientes cerrados, hasta en nuestras propias casas, ¿sí? Por ejemplo, cuando trabajamos, ejemplos muy del día a día, cuando trabajamos productos con base a su funcionamiento gas natural y demás, dependiendo de esas combustiones, pues vamos a tener unas posibles generaciones de gases, como lo pueden ser el monóxido de carbono, en el caso de las estufas o hornos a gas natural o calentadores a gas natural. ¿Sí? Entonces es bien importante tener conciencia de este tipo de situaciones que se nos pueden presentar hasta en nuestros mismos hogares. Entonces, como les venía diciendo, generar contexto, conciencia, perdón, de que no solamente en los ambientes exteriores estamos bajo ciertos riesgos de contaminación o de situaciones perjudiciales para nuestra salud, sino también en ambientes cerrados como nuestros hogares, ¿sí? Bueno, entonces, me dicen por favor, sí, ya pasó la diapositiva. ¿Qué pasa con el tema de la calidad de aire y por qué es importante que nosotros generemos conciencia alrededor de esto? Resulta que uno de los factores de riesgo, dentro de los 10 primeros factores de riesgo que tenemos a causas de muerte en el mundo, es la calidad de aire interior, ¿sí? Entonces, si nosotros no generamos conciencia alrededor de esto, pues va a ser cada vez mayor, o un factor de riesgo mucho más alto, que va a producir muertes eh, básicamente por no tener conciencia de lo que la calidad de aire interior significa, lo que realmente llega a significar el día a día nuestro, estar expuesto a ambientes donde vamos a tener ciertos grados de contaminación.
Todo esto ha ido cambiando, ¿no? Después de la pandemia y demás, lógicamente se generó una mayor conciencia, pienso yo personalmente, porque pues, COVID y este tipo de afectaciones pues tenían un efecto inmediato en las personas y podía pues desafortunadamente acabar con tu vida en pocos días. Caso particular que fue en el día a día nuestro de estar expuesto a, no sé, al hollín, producto del smog de los vehículos o internamente en los hogares y demás, a las malas combustiones de los productos a gas natural y demás que generan gases como monóxido de carbono, pues poco a poco te van contaminando y no va a ser un efecto inmediato, sino a largo plazo. Y estos efectos a largo plazo, pues son los que precisamente hacen que a veces no se generen conciencia, porque después de cierta cantidad de años, pues vas a tener los efectos que en pandemia se vieron en pocos días, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la calidad de aire interior? Por sus siglas en español, CAI o Indoor Air Quality, por sus siglas en inglés. ¿Qué es la calidad de aire interior? Básicamente es mantener unas ciertas condiciones y algunas variables dentro de unos parámetros aceptables que se consideran precisamente aceptables porque existen unos lineamientos de algunas entidades que nos dicen en qué rangos o dentro de qué valores se deben mantener para considerarlos aceptables, ¿sí? ¿Cuáles serían estos parámetros o estas variables que nosotros por lo general vamos a querer manipular, controlar y demás para que se consideren o para que se mantengan dentro de los estándares lineamientos que nos preestablecieron para esto? Van a ser humedad, las más conocidas, temperatura, renovaciones de aire, velocidad, control de material particulado, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las más importantes, ¿no? El tema de las concentración de gases, sobre todo en lugares como, por ejemplo, uno de nuestros tantos webinars que ya hemos dado en algunas ocasiones, que es en los estacionamientos, ¿no? Que serían los óxidos de nitrógeno o los monóxido de dióxido de carbono, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, esto contextualizando entre el tema de la calidad del interior y de las variables que la componen, algunas de ellas, no son todas, pero dependiendo de la aplicación, vamos a tener unos lineamientos que nos van a decir si para dicha aplicación, sea un quirófano, sea una aplicación comercial, sea una sala limpia, blanca, etcétera, etcétera, va a cumplir o no con los requerimientos mínimos necesarios para que se considere que tiene unos estándares adecuados, ¿sí? Entonces, retomando, ¿qué vamos a considerar que es una buena calidad de aire interior? Vamos a hablar que cuando se tenga, en un segundo pongo acá el apuntador láser, cuando se tenga una buena, un buen nivel de confort relacionado con temperatura, con humedad, con las renovaciones de aire, etcétera, etcétera, entonces vamos a decir que tenemos una buena calidad de aire interior. Todo esto englobado dentro de los parámetros, lineamientos y demás o normativas que algunas entidades pues nos van a aportar para ello, ¿sí? Basado en esa información es que vamos a hacer nuestros diseños como tal. ¿Cuáles son las causas más comunes de la calidad, de la mala calidad de aire en los interiores? Las más comunes, por lo general, van a ser malos controles en el tema de humedad y renovaciones de aire, ¿cierto? Esto estamos hablando a un nivel, digamos, más comercial, fácil de manejar, y ya a niveles, digamos, más críticos pueden ser la cantidad de material particulado y los volúmenes de aire o la mayor cantidad de renovaciones que vamos a tener. Y básicamente eso es en lo que nos vamos a enfocar ahora adelante cuando empecemos a revisar los estándares 170 y la ISO para salas limpias y cómo cada uno de ellos nos va a aportar información de qué condiciones debemos tener, no solamente, digamos, a nivel de cada una de estas variables, sino también del equipo que vamos a implementar para dicha aplicación, en este caso de las unidades de tratamiento de aire. Para hacer un poco más gráfico lo que hemos venido hablando, entonces nosotros en temas de calidad de aire interior tenemos, estas son solamente algunas de las variables que podemos encontrar y no solamente, pues como les digo, están estas, hay muchas más y algunas de las tantas lineamientos que se nos pueden
presentar dependiendo de las diferentes entidades que nos brindan esta información, llámese la Organización Mundial para la Salud, llámese la SRAE, llámese OSHA y demás. Cada quien para dichas aplicaciones, ciertas aplicaciones, pues puede tener unas consideraciones que pueden tener una ligera variación. Entonces, en contexto tenemos diferentes variables y estas variables tienen unas ciertas condiciones que se pueden considerar, vale la redundancia, aptas o aceptables para considerar que tenemos una calidad de aire interior. Entre ellas, como está la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del aire, etcétera, etcétera. Pues entonces ya cada una de ellas, dependiendo de qué parámetros vamos a seguir, lineamiento o entidad, pues nos van a brindar unos rangos que podemos considerar que son aceptables o no para el tema de la calidad de aire interior. Bueno, entonces eso fue a grosso modo un breve recuento de lo que podemos considerar como calidad de aire interior. Finalmente, ¿cuál es el objeto del tema de mantener una buena calidad de aire interior? En resumen, es que nuestra salud siempre, o sea, no se ve afectada, siempre estemos bajo ambientes controlados que nos permitan mantener un buen desempeño en nuestras labores, no solamente a nosotros, sino en los procesos y demás. Continúa mi compañero Aarón. Perfecto, gracias, Hugo. Con gusto. Y pues ya entrando un poquito más directo al tema, vamos a comenzar a ver el tema de la ISO y cómo se clasifican, ya partiendo de este tema de la calidad de aire interior. Pues obviamente tenemos ciertos parámetros que debemos de cuidar en la parte de cuartos limpios o áreas críticas. Sí, principalmente, por ejemplo, para hospitales, laboratorios, la industria farmacéutica. Entonces, la ISO que nos habla primero de qué clasificación de área blanca o área limpia tenemos que considerar para diferentes aplicaciones, pues bueno, es la ISO 14644. Sí, si le podemos dar ahí el siguiente. Y pues obviamente las clasificaciones vienen desde la ISO 1 hasta la ISO 9, siendo esta la ISO 1 la clasificación de sala limpia más crítica, que es donde debemos de cuidar ciertos parámetros, además de la parte de filtración y la concentración de partículas. Tenemos que considerar otros aspectos como tema de movimiento de aire, ¿sí? Flujos laminares. Y, por ejemplo, para la ISO 1, usualmente es para la industria de semiconductores o de nanotecnología, y así sucesivamente, ¿no? Por ahí había una duda en el chat donde mencionaban la parte de patología. Por ejemplo, en patología podríamos entrar en una clasificación ISO 7 u 8, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos compuestos estériles, ¿no? Y es parte también de tema de laboratorio. Por ejemplo, para quirófanos y salas de cirugía, usualmente recae en la ISO 5 y eso va a depender también de la sala de cirugía, ¿no? Si es, por ejemplo, un corazón abierto o si es una cirugía ambulatoria, pues ya es la cirugía ambulatoria, pues ya cae en una ISO con menores requerimientos, ¿no? Como bien lo comentamos aquí, las salas blancas son cuartos limpios, básicamente, o salas estériles, y se tiene que controlar totalmente el ambiente o el entorno en lo que vamos a meter de aire, ¿no? El objetivo principal, pues, es ver qué tipo de proceso crítico es el que estamos manejando en diferentes salas. Por ejemplo, para una ISO 3, donde tenemos compuestos farmacéuticos, muchas veces ahí también entramos en temas de humedades, ¿no? Aparte del conteo de partículas, entramos en un tema de humedades, ¿no? Como también en tema de quirófanos, donde ciertas partículas
o ciertos contaminantes pueden desarrollarse más con un tema de humedad alta u otras con menor humedad, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener ciertos rangos también de humedad. Podemos ir a la siguiente. Y bueno, en esta parte de las clasificaciones, como bien mencionaba hace un momento, pues bueno, van desde la ISO 1 hasta la ISO 9 y esta, en un momento más vamos a ver la tablita de qué cantidad de partículas vamos a ver en diferentes clasificaciones de sala, ¿no? El tema del conteo de partículas y va a depender, o más bien se mide con la parte de micras por metro cúbico de aire ingresado a los cuartos limpios. ¿Y qué es una micra? Pues bueno, es un micrómetro, es una unidad que es equivalente a la millonésima parte de un metro, o sea, es súper pequeño, súper pequeño. Y aquí es donde vamos a utilizar nuestras unidades de tratamiento de aire o en nuestro suministro de aire ciertas clasificaciones de filtros para poder abatir o poder eliminar esas partículas por metro cúbico por hora que vamos a estar inyectando a los cuartos limpios. ¿Sí? Y bueno, las micras van desde los 0.1 o se miden desde los 0.1 hasta los 5 micrómetros. Ahora sí, vamos a la siguiente. Entonces, para definir un poquito más estas clasificaciones, la ISO 1, ¿sí? Que es la más crítica, es la de mayor limpieza o la que es sala blanca, literalmente. Como bien decía, es para cuartos donde hacen chips electrónicos, microprocesadores, ¿sí? Y el rango de partículas permitidas en esta sala es menor a 10 partículas de 0.1 micrómetro por metro cúbico de aire, ¿no? Y ahí nos seguimos a la ISO 2, que es menor o igual a 100 partículas de 0.1 micrómetros por metro cúbico de aire. A la ISO 3 ya va aumentando ahí, ahora sí que cada cero, digámoslo así, hay menor a 1000 partículas de 0.1 micrómetros. Y ya hasta la ISO 6, que es donde vamos a la siguiente, ahí es donde ya empezamos a ver temas de mayor micrometraje, ¿no? A partir de la ISO 7, que justo ahí en la ISO 7 es donde entra la parte de cuartos de hospitales, etcétera. Y desde la ISO 6 hasta la ISO 1 es donde vemos toda esta parte de la industria farmacéutica y de laboratorios y la parte de microprocesadores, ¿no? Que digamos que son las salas más críticas. Y a partir de la ISO 7 a la 9 ya son, si bien siguen siendo clasificaciones de cuartos limpios, ¿sí? Por ejemplo, un cuarto de cirugía, ahí vemos laboratorios dentro de hospitales, laboratorios farmacéuticos también. Y ahí a partir de la ISO 7 ya podemos medir las partículas a partir de 0.5 micrómetros y ya pues tenemos una concentración de partículas permitidas mayor, ¿no? Y en la ISO 9 pues ya son la más baja de clasificación. Vamos a la siguiente y aquí lo podemos expresar un poquito más gráfico en esta tabla. Donde vamos de izquierda a derecha con el tamaño de micrómetros de partículas y ahí vamos a definir si la cantidad de partículas por metro cúbico de aire suministrado, ¿no? Como vemos en la ISO 1, tenemos 10 partículas de 0.1 micrómetro por metro cúbico de suministro de aire. Aquí en la sala ISO 1 a la ISO 2 es donde utilizamos filtraciones ULPA. Usualmente en la manejadora podemos dejar hasta 3 etapas de filtración y aquí utilizamos los difusores de filtro terminal, ¿no? Porque aquí es donde queremos asegurar
que cuando se suministra el aire ya dentro de la sala hasta el último punto, vamos a poder llegar a esa cantidad de partículas necesarias, ¿no? Y obviamente se tiene que hacer el conteo de partículas posteriormente cuando ya se instala todo el sistema. Se hace el conteo de partículas para asegurarnos que estamos dando la filtración y la cantidad de partículas correctas para llegar a esa clasificación. Como les decía, aquí se utilizan filtros terminales ya con filtros ULPA y es fundamental también, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, ver la parte de velocidades o de los flujos de aire que vamos a inyectar para esas clasificaciones. A partir de la ISO 3, perdón, a partir de la ISO 3 hasta la ISO 5, podemos utilizar también filtros terminales, por ejemplo, en la ISO 5, en un cuarto de cirugía, se utilizan estos módulos de flujo laminar con filtración EPA, ¿sí? Para poder dirigir el flujo a cierto, le llamamos flujo direccional, para que podamos asegurar que donde vamos a inyectar el aire a cierta área, a cierta zona, específicamente ahí vamos a asegurar que estamos inyectando el... Me parece que estás en... Perdón, Ah, ajá, sí, justo vi. Gracias, Diana. Entonces, como les decía, en la ISO 5 también utilizamos filtros terminales con filtros EPA, ¿sí? Para poder asegurar esa calidad de aire, ¿no? Y ya después de la ISO 6 hasta la ISO 8, básicamente, sí requerimos en la unidad de tratamiento de aire también etapas de filtración, al menos 3 etapas de filtración en nuestra unidad de tratamiento de aire para poder asegurar el correcto, el correcto flujo de aire con ciertas partículas, ¿no? También podemos llegar a filtro EPA dentro de la UMA. Ahí ya no sería tan necesario tener filtros terminales. Va a depender nuevamente, aunque podamos clasificar un área en ISO 6, pero va a depender también del proceso que se quiera o que se esté tratando dentro de ese cuarto limpio. ¿Vale? Y ya en la ISO 9, por último, pues ya podemos jugar ahí un poquito más con la parte de filtración, ¿no? Pero siempre asegurándonos que esas partículas por metro cúbico, de acuerdo con esta tabla, se puedan pues certificar, básicamente. Ahora sí pasamos a la otra, que ahora sí vamos a ver el tema de la parte de ventilación, ¿no? De los flujos unidireccionales o no unidireccionales y el aire combinado, ¿no? Aquí es importante también mencionar porque ahí nos toca ver mucho en el tema de cuartos limpios, difusores de aire con filtro terminal EPA, por ejemplo, con difusores con alta inducción, ¿no? Estos difusores de tipo rotacionales, que si bien nos ayudan mucho a la parte de la parte de temperatura y humedad, ¿no? Donde el aire hace un giro bastante rápido y podemos llegar a las temperaturas adecuadas más rápidos. Entonces, ahí habría que ver, de acuerdo a la clasificación de ISO que necesitemos abatir, qué tipo de flujo vamos a utilizar, ¿no? Como les decía, para la ISO 1, ISO 2, usualmente utilizamos un flujo de aire unidireccional, ¿sí? Que eso es lo que permite que el flujo, déjame ver si aquí puedo moverle a la manita. El flujo de aire unidireccional, lo que hacemos es que inyectamos el aire con un flujo con una velocidad de aire, con cierta velocidad de aire, direccionada a cierta área en específico o a cierto lugar en específico, ¿no? Por ejemplo, digamos que este
esta mesa central, digamos, ponemos el ejemplo como si fuera una sala de cirugía. Aquí está la cama de cirugía. Entonces, aquí directamente llegamos con los filtros terminales EPA con flujo laminar e inyectamos. Entonces, ¿qué pasa con el flujo laminar? Una vez que choca con cierta área, se deshace ese flujo laminar, ¿no? Pero hacemos que ese flujo con cierta calidad de aire llegue específicamente a esa área, ¿no? Y bueno, el aire no unidireccional es el que podemos hacer con esta parte de los difusores rotacionales o de alta inducción, donde necesitamos abatir una carga térmica más rápido, ¿sí? Pero no es necesario que sea directo el flujo de aire, ¿no? El chorro de aire. Y hay muchas otros cuartos limpios o salas limpias donde podemos tener los flujos de aire combinados, ¿no? Es decir, en esta misma sala, o sea, el cuarto limpio, podemos tener flujo unidireccional y flujo no unidireccional, ¿no? Ahí va a depender también mucho de las aplicaciones, porque, por ejemplo, en laboratorios, hay laboratorios donde tenemos cabinas de bioseguridad, donde necesitamos conservar cierto flujo de aire laminar, pero en esa misma área tenemos empaque o cosas de ese estilo donde no necesitamos flujo unidireccional y entonces ahí es cuando podemos utilizar los de alta inducción, ¿no? Sin embargo, para utilizar flujo unidireccional, que es el flujo laminar, eh, usualmente no necesitamos más bien conservar que todo el cuarto sea con ese mismo flujo para no tener corrientes de aire que puedan afectar a ese flujo o a esa zona donde queremos conservar el flujo laminar. Ahora sí, si quieres, vamos a la siguiente. Y bueno, los dejo ahora con mi compañero Hugo. Muchas gracias, Aaron. Bueno, entonces continuamos con la presentación. La temática que sigue sería la SRAE 170, donde nos dan algunos lineamientos y sobre cómo debemos trabajar la ventilación y muchas otras cosas. Realmente es bien interesante este apartado para instalaciones de tipo médico, ¿sí? Entonces acá vamos a revisar algunas consideraciones a nivel de filtración, de renovaciones de aire, de tipo de presurización, si es positiva, negativa, y cosas de bastante interés, haciendo también un comparativo de los diferentes equipos cuando hablamos de tratamiento de aire, las diferentes características que deben tener estos equipos, porque también este apartado nos regala esta información bien útil y con ello podemos pasarnos para un buen diseño en selección y demás de los equipos de tratamiento de aire, bien llamados UMAS, unidades manejadoras de aire, UTAS, unidades de tratamiento de aire, o Air Handling Units, que serían las AHUS, ¿verdad? Es como más comúnmente las podemos conocer. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la ASRAE 100 en el apartado 170? ¿Sí? Nos dice qué requisitos debemos tener para el diseño de los sistemas de ventilación en instalaciones de atención médica, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Básicamente que nosotros dentro de un hospital, una clínica, etcétera, etcétera, vamos a encontrar diferentes ambientes, ¿sí? Y estos ambientes van desde las salas de espera hasta los quirófanos, ¿sí? Entonces, cada uno de estos ambientes requieren de unos tratamientos especiales. Tratamientos especiales, hablo de la calidad o la forma en la que nosotros debemos controlar
las variables que hablamos inicialmente cuando nos hacíamos referencia a calidad de aire interior. En esta tabla, al lado derecho, vamos a ver algunas de estas variables, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar entonces en este apartado referente a, por ejemplo, una sala de parto? En una sala de parto nos dice, la relación de presión con las áreas contiguas debe ser presión positiva. Los cambios de aire exterior que deben haber como mínimo y los cambios de aire totales. O sea que esto ya nos dice algo muy interesante cuando vamos a hacer la selección, por ejemplo, de una unidad manejadora que tiene caja de mezcla, debe tener, ¿no? No se permite cámaras Plenum para este tipo de aplicaciones, debe ser una relación de 4:20, ¿en dónde? En su damper de mezcla, ¿sí? Y 4:20 estamos hablando de 80, de un 100%, 80% aire exterior, 20%, perdón, 80% retorno, 20% aire exterior, ¿sí? Como mínimo. ¿Qué más podemos extraer de esta tabla? Realmente hay información muy interesante, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, los rangos de, de la humedad relativa que podemos tener o que deberíamos tener dentro de la zona. Para este caso de la sala de parto estamos hablando de 20-60, ¿sí? Temperaturas de diseño en sistema internacional, entonces hablaríamos de 20 a 24 grados centígrados y en Fahrenheit estaríamos hablando de 68 a 75 grados Fahrenheit. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que es una tabla que nos permite tener una referencia muy clara de las condiciones que debemos tener dentro de estos ambientes, ¿sí? Y que lógicamente hay ambientes que van a ser mucho más exigentes que otros. Por ejemplo, en una sala, miremos una que no sea tan exigente. Sala de recuperación, ¿sí? No requiere el tema de la relación de presión, si es positiva o negativa, y las renovaciones son mucho menores que la sala de parto. En este caso serían 6, ¿sí? Bueno, entonces esto para hacer un contexto de el enfoque que tenemos el día de hoy y principalmente lo que nos dice la SRAE 170. Vamos a continuar con apartados de interés para el tema de la selección de unidades de tratamiento de aire o unidades manejadoras de aire, que viene siendo lo mismo, ¿sí? ¿Qué puntos o particularidades tiene este apartado que nos sirve a nosotros en referencia a las unidades de tratamiento de aire? Nosotros extraemos, digamos, algunas de las que consideramos de mayor interés y más interesantes para la aplicación y para nuestro día a día en temas de diseño, selección y cotización de este tipo de equipos. ¿Cuáles serían ellas? Por ejemplo, a partir del inciso 6, nosotros vemos en su apartado 6.2 algo muy interesante que nos dice que todas las unidades de tratamiento de aire deben tener eh, por donde va el flujo de aire, ¿sí? Los componentes internos y demás deben cumplir con lo que nos dice la sección 5.4 del lineamiento 6.2 de la SRAE, que sería, esa es la calidad de aire interior, Indoor Air Quality, ¿sí? Y ahí nos dice temas muy interesantes que extrajimos acá abajo, que nos dice en los apartados 541, 542, y es básicamente que estos equipos, ¿sí? Por donde pasa el flujo de aire, deben tener una resistencia al crecimiento de moho y deben tener una resistencia a la erosión. Vamos, quienes quieran de pronto entrar un poco más a fondo sobre estas temáticas, en ese apartado de la 62.1, en el inciso 5.4 de la SRAE, 62.1, ahí pueden mirar a detalle cada uno de estas condiciones. Y básicamente es muy importante, ¿no? Esto es algo que pues, muchas veces no se ve en el día a día o en el campo. Pues uno ve que proyectos que se pasan por el lado de este tipo de recomendaciones.
o lineamientos, o en algunos casos normativas, pero sí deben cumplirse, ¿sí? Porque estamos hablando de temas de salud y temas muy delicados para todos nosotros. Y bueno, otro de los que podríamos ahondar casi que horas de charla sería el tema de la filtración. En el 6.4 nos dice algo bien interesante sobre que los filtros a partir de cierto grado de filtración deben poseer un elemento que nos indique su estado de vida útil, su estado actual en cuanto a si está sucio o no, o si ya es momento de ser reemplazado. En este caso, o por lo general, se utilizan sensores de presión diferencial o switches de presión diferencial. Bueno, ya depende de cómo lo quieran trabajar, pero por lo general, digamos que en cada uno de los filtros, los fabricantes les indican unos rangos de presión para los cuales se establece si está a medio uso, si está definitivamente sucio o si todavía tiene, pues no hay problema y no se necesita cambiar. Estos rangos de presión, pues lógicamente se calibran en cada uno de los sensores o switches de presión diferencial y ya el BMS o el sistema de control que tengan implementado, pues ya hará su alarma respectiva para el cambio o el mantenimiento, ¿sí? Entonces, mire que estos son datos bien interesantes que muchas veces dejamos pasar por alto y no los implementamos dentro de los diseños o, digamos, entre comillas, exigimos que se den. Bueno, otro de los temas a interés general, ahora que se está implementando mucho el tema de la recuperación de la energía con diferentes pues, elementos que tenemos y a nivel de general el mercado tiene para recuperación de energía. La mayoría de ellos pues, son o ruedas entálpicas o intercambiadores, contraflujo o flujo cruzado. Entonces, ahí hay un debate bien interesante. También se puede, digamos, entrar a discutir bastante sobre el tema y es si se pueden o no usar ciertos tipos de intercambiadores o recuperadores de energía para aplicaciones de este tipo. Entonces, la norma, o bueno, el lineamiento nos dice, las RAE 170, en el apartado 6.8, donde hablan de sistemas de recuperación de energía, algunos aspectos generales. Y esos aspectos generales, básicamente, nos dicen si se debe, no se debe, se puede o no se puede utilizar recuperación de energía en ciertos ambientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de digamos en el 6.8 que dice sistemas de extracción de salas de aislamiento por infecciones de transmisión aérea. ¿Sí? En este tipo de salas donde estamos hablando de la AII y la PE, que básicamente lo que esto significa en la AII significa salas de aislamiento de infecciones transmitidas vía aéreo. ¿Sí? Y la PE, estamos hablando de, esos son ambientes de protección. Entonces, ninguna de estos dos ambientes o de salas se permite eh, recuperación de energía. ¿Sí? Bueno, esto es uno de los casos. Pero hay otros casos, que son la mayoría, donde se pueden implementar sistemas de recuperación de energía que aún teniendo posibles fugas, se pueden implementar siempre y cuando estas fugas no superen el 5% del total de aire de escape de la corriente de suministro. En pocas palabras, que no se mezcle. Entonces vamos a ver algo en un minuto bien interesante referente a esto. Denme un segundo que voy a abrir eh, nuestro selector. Les voy a compartir la pantalla de nuestro selector y les voy a mostrar a qué hacemos referencia con este porcentaje de filtración, ¿sí? Entonces, vamos a compartir acá, share, pantalla, System Record. Ajá, ¿listo? Porfa, me confirman si lo están viendo. Aaron, ¿tú lo estás viendo el selector?
Sí, es correcto. A ver, Vale, gracias Diana, gracias Aaron. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Resulta que tenemos un equipo que es con el que muchas veces hablamos en temas de recuperación de energía, que sería esta rueda, ¿sí? Esta rueda tiene un sistema que por la parte inferior inyecta el aire y por la parte superior extrae. A lo que hace referencia este grado de filtración es que este aire de retorno, este aire que está acá retornando, eso se llama el Exhaust Air Transfer Ratio, sería menor al 5% para que fuese aceptable, ¿sí? Entonces, ¿dónde se puede ver esto? Que eso es bien importante también, que realmente poco se ve cuando se hacen en las fichas técnicas, pues muy poco lo llegamos a ver en las fichas técnicas de algunos equipos, ¿no? Pero es importante que lo tengan presente cuando vayan a hacer algún tipo de revisión, que en la ficha técnica se indique este porcentaje y con ello pues ustedes puedan de alguna manera sustentar o no si es viable usar o no el equipo para la aplicación. En cada una de las diferentes aplicaciones pues van a ver si sí es o no aceptable usar primero pues una recuperadora de energía y segundo si es factible por debajo del porcentaje que se indicó. Entonces este factor se debería en este punto que vemos acá, para nuestro caso sería alrededor del 1%, ¿sí? Entonces nuestro EATR sería el 1%, que es lo que hablamos del Exhaust Air Transfer Ratio, ¿sí? Listo. Bueno, Perdón, eso Hugo. es una. Perdón, Hugo, ¿estás compartiendo la ficha técnica, el PDF? ¿Por qué no se ve? Ah, sí, discúlpeme, sí, tienen toda la razón. Qué pena con ustedes. La estaba imprimiendo, pero como tengo solamente el software, no se ve. Ya les voy a compartir la ficha técnica. Entonces, acá, vamos a mirarlo por acá. Windows, ficha técnica. Bueno, voy a imprimirla nuevamente. Un segundo, para que lo puedan ver. Lo puedan ver acá, imprimir. Y ya les voy a compartir la ficha técnica. Listo. Acá está. Listo. Entonces vamos a revisarlo acá. Compartir. Windows. Acá está. Listo. Entonces vamos a ver acá la ficha técnica. Esta es la recuperadora. No les quiero quitar mucho tiempo en esto porque básicamente es para que puedan conocer estos puntos. Acá estaría, ¿sí? EATR 1%, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el 1%. Esto haciendo referencia al grado de filtración. Bueno, entonces volvemos nuevamente a la presentación. Por acá y acá. Listo. Bueno, continuando con el tema de la SRAE 170 y ya enfocándonos un poco en el producto nuestro, que sería las unidades de tratamiento Geniox, que es nuestra gama de producto para tratamiento de aire. Resulta que hay un tema de ventaja con nosotros versus muchos de nuestros competidores, y es que nuestros equipos se consideran higiénicos de fábrica, por defecto, ¿sí? Porque cumplen con algunas características. Y esas características las vamos a ver en la siguiente diapositiva, permiten dicha clasificación. Adicional a eso, que tenemos certificaciones Euroband 1 y 2 estrellas, ¿no? Para aplicaciones que requieran este tipo de certificaciones. Entonces, algunas de las cualidades que nos hacen higiénicos por defecto de fábrica son el tema del nivel de corrosión, el tema de fácil limpieza, las revisiones periódicas que tenemos de las entidades tales como Eurovent.
¿sí? Las opciones dentro de nuestro software para hacer selecciones automáticas, configuraciones higiénicas. O sea que con un solo clic nuestros equipos pasarían a tener una configuración de este tipo, ya que se requiere, o sea, cuando se hace una configuración, no va a cambiar los materiales con los que está construido porque eso es estándar, pero sí la disposición de los elementos como van dentro de la manejadora. ¿Sí? Entonces hay varios de estas particularidades que nos hacen eh, higiénicos de fábrica. Valga la redundancia, me gusta hacer bastante referencia en este tema de la resistencia a la corrosión, C5, que tenemos una clasificación desde la 1 hasta la 5, donde la ISO 12944 nos indica el nivel que tiene hacia la corrosión, siendo C5 el nivel marino más alto, equivalente al acero inoxidable, y C1 sería el acero galvanizado. ¿Sí? Esto no es tan recurrente encontrarlo y también es bien importante que se tenga en cuenta porque muchas veces pasa desapercibido al momento de hacer este tipo de chequeos, ¿no? Vamos a ver dos o tres puntos rápidos por los cuales estábamos anteriormente nombrando nuestros equipos como higiénicos por defecto. ¿Por qué? De fábrica, esto no es un equipo especial, ni mucho menos en cuanto a nosotros, o sea, es nuestro estándar. O sea, de parte de Systemer, ustedes van a encontrar siempre un mínimo de calidad que está muy por encima de la media, ¿sí? O sea que de fábrica siempre van a salir, no es que vas a encontrar un equipo más barato, más caro, la versión no, todos son estandarizados y todos por defecto tienen estas características, ¿sí? Que se puede ir más allá, digamos, agregándole las certificaciones como tal, pero ya de fábrica son consideradas como higiénicas. Por ejemplo, interiormente tienen selladas, no tienen huecos ni bordes donde se puedan acumular polvo o partículas que puedan generar contaminación, son completamente lisas. Los componentes por los cuales se integra el elemento como tal son higiénicos, pero no dejan que, digamos, crezca el moho en los ventiladores, en los cables, etcétera, etcétera. O sea, son varios temas que se pueden abordar respecto a esto, que la hacen el tipo de, de equipo que es, ¿sí? Cuando hablamos de una certificación de un equipo higiénico o con este tipo de certificaciones, hay que tener consideraciones como, por ejemplo, la filtración mínima debe ser M5, que sería el equivalente a, a MER 6, si no estoy mal. Entonces, no, perdón, MER 6 no, me equivoco. MER 7, MER 8, MER 9 sería sería el F6, más o menos, ¿sí? El G4, el MER 8 sería, el G4 sería entre MER 7 y MER 8. Entonces el M5 sería el equivalente más o menos al MER 9. Eso sería el equivalente. Entonces ya sabemos que mínimo se debe tener en consideración una filtración MER M5. Hay un tema con esto de la filtración que es importante hacer una acotación y es que nosotros todavía hay dos normas que se manejan actualmente. Bueno, dos lineamientos, que sería el de la RAE 52.2, que es el que manejamos comúnmente como MER, ¿sí? Y el otro que sería el de la ISO 16890, que es donde ahora lo vamos a ver cuando hagamos el ejemplo de la selección y es la estandarización por tamaño de partícula y porcentaje de filtración dependiendo de ese tamaño de partícula. Entonces a veces hay confusión por eso, porque pues aunque hay tablas que nos puedan hacer como un símil entre el uno y el otro, pues puede tener sus diferencias. Bueno, y como les comentaba sobre el tema de la Eurovent, pues nosotros podemos tener equipos certificados directamente de fábrica, una, dos estrellas y cada una con sus correspondientes características o cualidades. Por ejemplo, desde la 1 a la 3, siendo la 1 la más baja y la 3 la más alta, la 1 para ambientes comerciales, la 2 para temas hospitalarios y la 3 para farmacéuticas o algunos procesos de alimento.
Cuando estemos más adelante en la presentación, vamos a hacer este ejemplo, como ejemplo de la SAE 170 o aplicación para la selección o diseño de una unidad de tratamiento de aire. ¿Qué nos dice este ejemplo? Nosotros iniciando el tema de la 170, vimos que nos daban unos lineamientos para ciertos espacios. En este caso, vamos a revisar el tema de las salas de cirugía. Las salas de cirugía, pues está la A, la B y la C, donde A es la más exigente porque pues ahí se hacen trasplantes y demás. La B y la C siendo, digamos, la B un quirófano convencional, donde se hacen temas más ambulatorios. Perdón, la C son más ambulatorios y la B son temas menos críticos, pero siendo la más exigente de todas. Entonces, ahí tenemos unos lineamientos, las instalaciones de enfermería también tienen otros, y vamos a ver cómo en cada uno de ellos también nos hacen unas exigencias a nivel de filtración mínima. Y vamos a ver esa selección y aplicación también con el tema de la ISO. Compañero Aarón continuará con la charla. Gracias, Hugo. Por ahí vemos algunas dudas todavía con respecto a las tablas de la SRAE 170, con respecto al tema de cambios de aire por hora. Pues bueno, vamos a tratar de responderles por ahí en el chat para no demorarnos más en la presentación, pero bueno, los estamos revisando. ¿Vale? Bueno, para continuar con el tema de las unidades de tratamiento de aire, tal como lo estaba comentando mi compañero Hugo, bueno, vamos a ver cómo podemos diseñar una unidad de tratamiento correctamente para salas de clasificación ISO y para temas hospitalarios, ¿no? Que básicamente refiere mucho al tema de la composición de la unidad de tratamiento de aire y posteriormente a todo el proceso que debemos tener dentro de ellas. Vamos a ir a la siguiente. Como bien lo comentaba Hugo hace unos momentos, bueno, nuestras unidades de tratamiento de aire Geniox son higiénicas por diseño. Como bien lo vimos, ya tenemos, digamos, los 3 niveles de higiénicos que refiere a esa parte de la calidad de cómo se fabrican los equipos. Nosotros tenemos el estándar de nivel 1, que es como salen nuestras unidades de tratamiento de aire desde fábrica, ya con materiales como un zinc magnesio, que es una aleación diferente al tradicional o a la media que comentábamos, donde pues ya los materiales son de fácil limpieza para poder evitar acumulación de partículas contaminantes dentro del equipo, evitar moho, como lo veíamos en el AR62, que es cómo diseñar una unidad manejadora de aire de grado higiénico. Y luego posteriormente tenemos el nivel 2, que sería ya una para salas de hospitales, para el healthcare, donde tenemos ya certificación Eurovent de 1 y 2 estrellas. Y posteriormente para el nivel 3, que es donde tenemos para la industria farmacéutica y de laboratorios, donde tenemos ya la certificación higiénica de acuerdo a la BDI 6022, que ya piden diferentes criterios dentro del equipo, como los espacios de mantenimiento, toda la parte de conexiones eléctricas para el sistema de control dentro del equipo debe de ser por la parte superior del equipo. Porque si tuviéramos todas las conexiones por la parte inferior del equipo, pues bueno, ahí podríamos llegar a acumular ciertas partículas, ¿no? En la parte de cables, en las uniones, etcétera. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Entonces, como bien lo decía mi compañero Hugo, el nivel 1, pues básicamente es nuestro estándar de cómo fabricamos en Systemer las manejadoras de aire.
Entonces, básicamente podríamos entrar con este equipo para cualquier área, hablando de hospitales, por ejemplo, porque ya estamos arriba de la media, de la media que se tiene en fabricación de estos equipos. Para la Eurovent de 1 y 2 estrellas, como bien lo decíamos, la primera estrella es para cualquier ambiente que necesitemos una calidad de aire interior específica, puede ser incluso oficinas, pueden ser aeropuertos, eh, etcétera, ¿no? En la de Eurovent 2 estrellas, pues ya entramos para temas hospitales, farmacéuticos, laboratorios, algunos componentes electrónicos, porque esta norma Eurovent ya también nos exige ciertas cosas, ¿no? En el tema de construcción del equipo. ¿Qué es lo que pasa? Y necesitamos considerar que conforme vayamos aumentando el grado higiénico de la manejadora, obviamente nos comentan, ¿no? Algunos clientes, oye, pero va a ser más caro el equipo si es 2 estrellas o si es certificación BDI. Y obviamente comentamos que sí, y no por el propio documento certificación, sino que, bueno, obviamente entra de la mano. Sin embargo, es más que nada porque entre más riguroso sea el tema el grado de higiénico del equipo, nos hace que el equipo sea más grande o se nos van a hacer las secciones más grandes y esto obviamente repercute directamente al costo, ¿no? Además de que, bueno, cuando tenemos estas certificaciones de 1, 2 estrellas y BDI, nosotros emitimos un certificado específico del equipo que se puede presentar en la parte de commissioning, ¿no? Incluso al momento de que evalúan y certifican los cuartos limpios. Y esto es un punto a favor para la parte de, hablando, por ejemplo, en México, hablando de la parte COFEPRIS, que evalúan todos esos puntos, pues ya tenemos un punto a favor ahí también, ¿no? Vamos a la siguiente. Esto es el tema de Eurovent. Ahora veamos la parte de la BDI. Nuevamente vemos el tema higiénico en los equipos de ventilación y, como bien lo mencionaba, se pueden, bueno, más bien se emite un certificado impreso que se entrega junto con el equipo y que certifica que el equipo cumple con la BDI 60221. ¿No? Y nuestros equipos están certificados por el SINLAB, que es un instituto alemán que certifica nuestros equipos. Vamos a la siguiente. Y bueno, hablando generalidades de nuestros equipos, pues bueno, obviamente para poder aplicar a una industria farmacéutica, para poder aplicar a un tema de laboratorios, de hospitales y todo, pues bueno, nuestras manejadoras son 100% modulares. No aparecen las letras, no sé si le puedes dar siguiente a la diapositiva. Como les decía, tenemos unas características del equipo que es de zinc magnesio, es el ZM310, ya es muy similar al acero inoxidable, ¿sí? Que esto permite que sea súper higiénico el equipo y por eso ya es un material estándar en nuestro equipo, por eso se ve como, en las imágenes que presentábamos anteriormente, un color como grisáceo, que es propiamente de este material, ¿no? El tema de volúmenes de aire, manejamos hasta 110,000 metros cúbicos. Otro tema importante que también nos certifica Eurovent es las características propias del equipo y que son muy importantes para esta industria farmacéutica y de ambientes críticos. La parte de la calidad de construcción del equipo. Hay que revisar mucho el tema de los paneles, ¿sí? De los paneles que sean doble pared y que al menos tengan 50 milímetros de espesor los paneles y de preferencia que tenga aislamiento de lana mineral. Nos hemos topado y nos hemos encontrado mucho en el mercado con equipos que todavía siguen manejando poliuretano expandido en el aislamiento interno de los paneles, que siguen manejando 30 milímetros de espesor,
que es muy bajo para el tema de transmisión térmica o puente térmico también. Entonces, como tip también hay que fijarse mucho en esa parte de los paneles, de cómo están fabricados, ¿no? En Europa, la mínima clasificación para una transmisión térmica, por ejemplo, o aislamiento térmico es T3, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, nuestra Genius es T2, va de la T3 es la menor clasificación y la T1 es la mejor clasificación de transmisión térmica. La parte de resistencia mecánica y las fugas que se pueden presentar a través de las uniones del equipo y la parte del puente térmico. Ese puente térmico que son las uniones de los perfiles, ¿no? Cómo se unen los paneles para poder evitar la condensación en las manejadoras. También nos ha tocado mucho en el mercado que pues obviamente evitan ese puente térmico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y pues otra parte, si vamos a la siguiente, otra parte también importante de los equipos es el tema, bueno, ahí tenemos nuestros certificados impresos, ¿no? Ahí podemos ver cómo el espesor de los paneles traen aislamiento de lana mineral y tenemos nosotros como estándar 60 milímetros de espesor. De hecho, es más grueso que cualquier otro equipo que hay ahorita en el mercado. Vamos a la siguiente. Lo que les decía, caudales de aire hasta 110,000 metros cúbicos y ese es el tono que da el material zinc magnesio que les comentaba al inicio. Y vamos a la siguiente. Y el último punto que es muy importante es el control y monitoreo de los equipos. Esa es una discusión también muy fuerte a la hora de los proyectos. ¿Quién lleva la parte de control y monitoreo? Que si el integrador, que si el de HVAC, que si se lo damos al fabricante del equipo. Nosotros siempre recomendamos que el equipo venga con su control integrado desde fábrica, porque así aseguramos mucho la parte del control de acuerdo al diseño del proyecto. Es decir, si desde el proyecto se diseñó con tanta temperatura, tanta humedad, con cierta recuperación de energía, ciertos volúmenes de mezcla y de recirculación de aire, pues obviamente vamos a asegurarlo desde la parte del control y desde la programación desde fábrica, ¿no? Además que, bueno, como lo verán aquí, nuestro sistema de control se compone básicamente de un controlador que es básicamente muy pequeño, es hecho y fabricado por Systema, y cuenta con entradas y salidas digitales y análogas específicas para el funcionamiento del equipo. Ya no traemos tantos relevadores, tantos switches, tantos transformadores, nada de esos aspectos que hacen un control de un sistema de control muy grande y luego dónde metemos el gabinete de control, dónde lo ponemos, la sección del control se hace muy grande, etcétera, ¿no? Y aparte podemos incluir esa pantalla o ese display touch screen que podemos ahí monitorear todo el sistema, nos manda alarmas de filtros sucios, alarmas de temperaturas bajas o temperaturas altas eh, y demás, ¿no? Y tenemos diferentes niveles de usuario en el sistema de control para que, pues obviamente, no llegue el usuario a poder hacer ajustes ahí que no debe de hacer, ¿no? En la siguiente. Y como les decía, ¿por qué debemos monitorear y controlar? ¿Y por qué? Son dos preguntas muy importantes porque, bueno, por ejemplo, para temas de cuartos críticos, si no monitoreamos y controlamos el flujo de aire, la calidad de aire, la temperatura, la humedad, el tema de CO2, el retorno, incluso para mantener ciertas presiones, pues obviamente no vamos a poder cumplir con las normativas que veíamos al inicio, ¿no?
si no controlamos esa temperatura de diseño, si no controlamos esas humedades, nos va a repercutir a tener crecimiento de partículas por altas humedades o por humedades bajas. Y pues obviamente si no lo controlamos podemos caer en que no nos certifiquen nuestro cuarto limpio o nuestra sala limpia, ¿no? Y posteriormente y por último, pues bueno, vamos a ver el tema, ya un caso práctico, como lo veníamos anunciando, de acuerdo a una sala de cirugía, que digamos que es la más conocida y que pues de ahí podemos partir para otras clasificaciones, donde podemos ver el tema de tanto recirculaciones como controles de presión, como filtraciones de aire, ¿no? Para poder cumplir con las normas que veíamos al inicio en la parte de teoría. Si quieres pasar, Hugo. te- Aaron, yo creo que por temas de yo podrías hacerla, compartirla, ¿cómo hacemos? Porque vamos a hacer entonces el ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo Ujú. porque por temas de tiempo creo que estamos apretados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a compartir la pantalla y tú ahora me puedes ayudar con en la diapositiva donde teníamos el ejemplo de la sala de cirugía, en los grados de filtración los miramos y mientras hacemos la selección de la manejadora, ¿te parece? Claro, claro que sí. Entonces vamos a compartir la pantalla con el selector para pasar a revisar el tema de la selección del equipo. Dame un segundo. Vamos a compartir acá. Listo. Vale, entonces ya estamos acá en el selector y vamos a hacer el pre-ejemplo de la selección. Listo. Y podríamos tomar como base el equipo que estamos mostrando hace un rato, donde podríamos tener la parte de incluso un recuperador de energía o podríamos, para poder controlar incluso las presiones de extracción, ¿no? Que eso también es importante en en una sala de cirugía, en un cuarto limpio, donde podemos tener, con este tipo de equipos, podemos hacer el control de presiones también, ¿no? Eso también es otra de las ventajas que podemos tener con una unidad manejadora de aire eh, con inyección y extracción, ¿no? En el mismo equipo, para que podamos tener ese control de presiones, ¿no? Por ejemplo, para un quirófano clase B y C, nos pide que no tengamos aire recirculado, ¿no? Entonces, eh, aquí podemos tener la parte de extracción de aire y obviamente cuál es la otra normativa de la SR 170 que nos pide como si tenemos un recuperador de energía, por ejemplo, eh, tener una fuga de, de aire en el recuperador no mayor a 5%. Entonces, podríamos tener ese recuperador, podríamos incluso quitarlo, si podemos quitarlo, Hugo. Lo que podemos hacer para de pronto no extendernos mucho es trabajemos los grados de filtración. Tenemos, si mal no recuerdo, para la sala de cirugía tenemos como mínimo MER 7 en prefiltro y tenemos MER 8 en el filtro final, ¿cierto? MER 13, 13, perdón, MER 13, 13, es 7 y correcto. 13, ¿correcto? Entonces Ujú. tenemos la unidad manejadora de aire, al otro lado tenemos la recuperadora, ¿sí? Eh,
Bueno, valga la aclaración, para este tipo de selección y demás, tenemos otro webinar que es el próximo que vamos a tener y allí vamos a hacer, pues, ahondar más, digamos que con más detalle todo este tema, pero en este caso queremos es darles a conocer cómo podemos implementar esta teoría en un ejemplo práctico para selección de una manejadora de aire. Caso más puntual, digamos que para cada una de las aplicaciones, el elemento principal, por lo menos a mi parecer, lógicamente es el tema de filtrado. Las condiciones psicométricas y demás pues pueden ir variando con resistencias, coil de abuelada, caliente, etcétera, que se pueden ir agregando paulatinamente dependiendo del diseño en la manejadora. Pero hablando de los grados de filtración, entonces tenemos según los lineamientos de la ASHRAE 170, que el primer filtro debe ser como mínimo 170, pues que 170 F7, ya se me cruzaron los cables, que sería el F7, que estaríamos hablando de, este es MER 13, F13. MER 13, y entonces este sería MER 13, ese sería el último filtro, estaríamos hablando de un M6 y luego un F7, ¿correcto? Entonces estaremos hablando acá del el M6 y luego el F7. Sabemos que mínimo es un M5, ¿no? O sea, un MER 7. Vamos acá. Filtro de el MER 13, estaríamos hablando del F7, ¿sí? Entonces acá tenemos MER 7 y MER 13, o lo que sería el M6, M5, M6 o F7, ¿ya? Esos serían los equivalentes. Tratamos de hacer de homologar entre las dos, entre la SRAE, entre la 52.1 y entre la ISO, para que de pronto no se vayan a confundir, pero ya saben que eso existe y tablas de eso hay infinidades en Internet, ¿no? Entonces, por el lado de la filtración, aquí ya estamos cumpliendo de un prefiltro, un postfiltro, de los mínimos requerimientos para esta aplicación, que sería la sala de cirugía. Tenemos el tema de mezcla o recambios, donde vamos a decir, no, bueno, tenemos que acá fuese un 80, 80-20, entonces ya sabemos que acá tenemos una mezcla en aire exterior 80% y 20% perdón, es 20-80, de 20 aire exterior, 80 retorno, y ya tenemos configurado nuestro damper para que tenga esa proporción de mezcla, la filtración y bueno, y demás elementos que requeriríamos dependiendo de cómo esté entrando el aire, ¿no? Si es un aire entonces ya muy húmedo, pues tendremos que agregarle una resistencia, lo secamos un poco y dependiendo pues de las condiciones como tal, vuelvo y les digo, del aire exterior y psicométricas que requiramos, en este caso para el quirófano, creo que era entre 20 y 60 la humedad, no recuerdo, Sí, es correcto, pero es sí, correcto. 20-60, entonces con eso Ujú. nos vamos basando para hacer la selección del equipo. Esto no es, acá pues lógicamente pues Y, no vamos a y- entrar y- a diseño. exacto, e Señor, incluso podríamos agregar la parte de humidificadores también. correcto. Podemos agregar humidificadores tanto adiabáticos como isotérmicos, que básicamente serían los de vapor para poder controlar también esa humedad, ¿no? Cuando estamos en zonas donde la humedad es muy baja, podemos agregar cualquier tema también de humidificador. Es correcto. Como le dice mi compañero Aaron, esas son las variables que vamos a considerar cuando inicialmente hablamos de calidad de aire interior. Entonces tenemos etapas de filtración, etapas de acondicionamiento, etapas de humidificación. Un acondicionamiento incluye todo lo que es calor sensible y latente, temperatura, humedad. Estamos hablando de si le pueden agregar ya un tema posterior, puede ser en control en zona de la concentración de gases, puede ser dióxido de carbono, etcétera. Se puede hacer un sistema bien robusto. De hecho, le podemos agregar el sistema de control De y a control, eso, partir de ese listo. sistema de control, que bien lo explicó mi compañero Aarón, en las unidades nos va a decir qué tipo de elementos llevaría cada uno de las etapas a nivel de sensor y demás, y para qué se usaría cada uno de ellos. Y este sería pues como el diagrama de flujo de control y los elementos que lo compondrían. En fin, sería bien robusto y completo el sistema que se implementaría a partir de los lineamientos, sea cual sea que se esté usando o sobre el cual se esté basando para el diseño.
Entonces, el mensaje es que pues tenemos todas las herramientas para que en los proyectos podamos satisfacer las necesidades, desde proyectos sencillos como podrían ser los comerciales hasta aplicaciones más robustas como pueden ser las farmacéuticas y procesamiento de alimentos. Entonces, bueno, espero que les haya servido la charla y nos tengan en cuenta para sus futuros proyectos. ¿Eres, Agradecidos con la Hugo? asistencia, señor. Hugo, nada más, si te puedes poner en la casita de abajo para nada Sí, más mostrarles por último claro. cuándo podemos tener, si quieres jalar Bueno, sí. la ventanita, la ventanita ¿Se de ve? datos no se alcanza a ver muy bien, a ver si la puedes mover a tu izquierda. Acá. Pero bueno, ándale, Nos, ahí, nos, ahí se ve un poquito mejor. ok. Justo ahí tenemos la parte de seleccionar si es higiénica por diseño normal, BDI o Eurovent 1 y 2 estrellas. Súper, muy buen aporte. Sí, se nos estaba pasando algo súper importante. Sí, muchas gracias, Correcto. Aarón. No, al contrario. Bueno, creo que no queda más sino agradecer por la asistencia. Nos Hugo, disculpan. Dime. discúlpame, antes de finalizar, tenemos un comentario en el chat. Nos preguntan cuánta distancia le das a tu plenum en el caso de agregar un unificador. Realmente eso se hace, bueno, en el caso nuestro lo hace automáticamente el software, ¿sí? No te sabría decir, creo que en la 170 hay un apartado en los accesorios y el humidificador donde hace detalle este tipo de distancias, pero no te sabría decir exactamente cuánto debe tener de un lugar a otro, pero cuando, por ejemplo, cuando hacemos las adecuaciones para que sea higiénico o para que sea Eurovent, él sí hace esas modificaciones. La distancia, podemos acotar el equipo y ahí podemos ver más o menos cuánto puede ser. Es correcto. Ah, Va a depender mucho, vamos a efectivamente, ver dónde también está la cosa. de en qué sección se ponga el humidificador. Por ejemplo, si ahorita el humidificador está por casi al final de toda la manejadora, ¿no? Entonces, además de esto, nosotros ponemos siempre un separador de gotas para los humidificadores adiabáticos. Como les decía, va a depender de en qué sección se ponga, ¿no? Depende del proceso psicométrico, si lo ponemos antes o después de un proceso de recalentamiento. Y obviamente, por ejemplo, si va a ser antes o después de una resistencia eléctrica, ¿no? Entonces también hay que cuidar esa parte y sobre todo ver el tema. Y en automático ahí, por ejemplo, nos arroja una sección de 500 milímetros al menos después del humidificador. Ok, muchas gracias. También, por otra parte, Everardo Macías nos pregunta en el chat, en cuartos de mezclas de pintura, acá está, ¿cómo determinan los cambios de aire? En cuartos de pintura. Hay tabulaciones, ¿no? Para Sí, ello hay tabulaciones. La misma RAE tiene tabulaciones. Hola, hola, Aarón. ¿Te escucha? sí, No te sí. escucho. Sí. No digo, está perfecto, es justo lo que iba a comentar. O sea, justamente también en el ASRE también hay tabulaciones o tablas para el tema de los recambios para los cuartos de pintura también. Muy bien, también acá nos preguntan qué tipo de ventiladores se integran en las UMAS y referente al acoplamiento, cómo se varía la velocidad y en qué frecuencias. Depende, pues el equipo, nosotros estamos manejando dos tipos de equipos a nivel de ventilación. Los dos son de acople directo, pero uno tiene tecnología electrónicamente conmutado y el otro es tecnología AC convencional. Normalmente estamos trabajando ventiladores de tipo electrónicamente conmutados y estos equipos permiten que haya una variación de velocidad a demanda. Entonces, dependiendo de las condiciones, él va a acelerar o desacelerar su velocidad y por ende también el caudal. Ok, muchas gracias, Hugo. Otra pregunta, ¿el software para selección de manejadoras de aire está disponible para cualquier usuario? Nos preguntan también. Sí, es Sí, correcto. ujú. No, Dale, no, a ver, perdón. tú, güey. Sí, Es, de hecho. Dale, dale, dale.
No, sí, efectivamente, el software está abierto, es totalmente libre de licencia, se puede descargar de nuestra página web y lo pueden utilizar, ¿no? Obviamente sin problema, pueden hacer selecciones, pueden descargar fichas técnicas del equipo seleccionado, pueden generar dibujos en CAD, en Revit, pueden seleccionar la parte de control, generar las fichas técnicas de control. Ahorita también estaba viendo una pregunta sobre el tema del lenguaje de comunicación. El lenguaje de comunicación que tenemos en nuestro sistema de control es Modbus y BACnet. Y de ahí, si requieren algún otro lenguaje, pues habría que poner algún gateway, algún intermediario entre el sistema de control de nosotros contra el que quieren comunicarse. Vi otra pregunta del tema de los variadores de frecuencia. El tema de los variadores de frecuencia, obviamente, como dice mi compañero Hugo, nosotros manejamos motores electrónicamente conmutados, que es como el que se muestra ahí en la selección ahorita que está mostrando mi compañero Hugo. Ese motor electrónicamente conmutado ya trae su variación de velocidad dentro de su tarjeta electrónica. Ya no se requiere un variador de frecuencia adicional, ¿no? Sin embargo, también tenemos el otro ventilador de motor AC, de corriente alterna normal, tipo plug fan, que ese también agregamos su variador de frecuencia. Ese sí requiere un variador de frecuencia. Y también puede estar integrado directamente a nuestro sistema de control. Exacto, como el que se va a cambiar ahorita ahí en la imagen, justamente. Pero esa tendría que ser para la pregunta sobre la modulación de frecuencia superior a 60 Hz. Los motores EC, no, porque tienen una etapa, realmente ellos lo que hacen es internamente convertir la señal AC tienen una etapa de rectificación por medio pues, de transistores, y ellos ya están predeterminados para su frecuencia y un voltaje, si mal no estoy, internamente de 24 voltios, pero se podría trabajar con motores AC y un variador de frecuencia externo. El variador de frecuencia pues puedes alterar la frecuencia hasta cierto porcentaje que también puede permitir el variador y sin alterar, depende también del tipo del variador, si es vectorial o no, y el motor, ¿no? Porque hay una relación entre el tema del torque y la frecuencia y también voltaje y la frecuencia. Entonces hay que revisar eso, pero sí se puede. Depende mucho del tipo de variador, que sea escalar o vectorial, y si el motor lo permite también. Es correcto. Y también, de preferencia que cuando se haga la selección justo del motor, que tenga variador de frecuencia, eh, rectificar esa parte del porcentaje adicional de operación del propio ventilador, porque eso también nos va a permitir, a lo mejor, o más bien, que no forzosamente tengamos que operarlo a una mayor frecuencia, ¿no? Así es. Muy bien, bueno, muchas gracias. Parece que hasta el momento son todos los comentarios. Igual más adelante les vamos a compartir. Tenemos otro comentario por acá. Nos pregunta Miguel Ángel Estrada, ¿pueden hacer integraciones con un ventilador de otra marca diferente a la de ustedes? ¿Contestas, Hugo, o contesto yo? Tú Si quieres, contesto cualquier tengas por tu experiencia. O sea, lo que pasa es que, valga la aclaración, Aarón maneja el mercado en México y yo lo manejo en Sudamérica. Entonces, a veces él tiene aportes muy interesantes de los proyectos que él maneja y difieren de pronto a lo que nosotros manejamos. Entonces, nos ayudamos en ese sentido. Entonces, probablemente puede que yo vaya a decir alguna cosa y que Aaron nos pueda complementar ello. Y es básicamente
lo primero es que de fábrica, los equipos ya vienen con el motor, ¿sí? Y precisamente porque el equipo viene certificado Eurovent. Entonces, ya ustedes tienen la certeza como viene el equipo, viene certificado todo. O sea, no es un elemento que pasa a veces con los coil que dice Ari y es solo el coil. No, este equipo viene completo. Entonces, que se puede hacer una integración debido a que de pronto pase algo, que se dañe el equipo y lo necesiten cambiar con urgencia, sí, definitivamente, no hay ningún inconveniente. De hecho, se ha hecho en algunas aplicaciones donde por algún motivo, digamos, hubo un cambio en la obra y resulta que los equipos ya no se van a instalar donde inicialmente se instalaban, sino que se van a instalar 1 millón de kilómetros de distancia donde normalmente era, entonces la caída de presión cambia, entonces se han hecho cambios de motores, no hay ningún inconveniente, hay que verificar lógicamente temas de velocidad de aire por arrastre y bueno, y otros temas, pero se pueden adaptar, sí, todos los frames, eso es lo bueno de tener un equipo certificado, que todo está bajo una normativa, entonces el frame del motor, todo tiene unos estándares que permiten que usted dentro del mercado pueda conseguir motores y adaptarlos sin ningún inconveniente. Sí se puede. No sé, Aaron, si de pronto tengas No, algún... efectivamente es la misma situación para acá en México. O sea, normalmente no nos ha tocado acá en México que tengamos algún cambio de motor. Sin embargo, como bien lo comenta Hugo, pues obviamente nuestros equipos al venir certificados completos, pues ya vienen con su motor y todo. No es posible pedirle a fábrica que nos quite el motor, ¿no? Entonces esa parte sí la tenemos limitada en ese aspecto. Sin embargo, bueno, cuando nosotros suministramos el equipo con todo y el motor y con todos los componentes, pues bueno, se asegura la calidad y que viene con su certificación, ¿no? Completamente. Y de ahí parte también el tema de los voltajes. Los voltajes que normalmente utilizamos para motores pequeños son de 230 volts, una fase o fase-fase, que serían dos fases, y tenemos ya para motores a partir de tantos kilowatts en adelante, que son los más grandes también, bueno, de medianitos a más grandes, desde 380 hasta 480 volts. Tres fases y de 50 y 60 Hz. Ok, muchas gracias. También nos preguntan, ¿se pueden instalar motores con certificación NEMA? En los NEMA, lo que pasa es de que la clasificación NEMA es una clasificación energética de los motores. Básicamente nosotros nos basamos con la IEC, que es, digamos, hacer una equivalencia, es como lo que platicamos en el tema de filtraciones, ¿no? Como MER y los La F7 y hizo. todo eso, Ujú. que es la ISO y también la ISO, es básicamente equivalencias, ¿no? Entonces hay que ver usualmente los NEMA, que los NEMA Premium ya se quedaron incluso abajo que los IEC, que es como, por ejemplo, ahorita nosotros en los electroconmutados estamos utilizando la mayor clasificación de la IEC, que es la IE5 para los motores electroconmutados, y para los plug fan, como el que ven en la pantalla, es IE3, que ese ya se asemeja un poquito más al NEMA Premium. Pero el IE5, que es el electroconmutado, pues es mucho, es superior al NEMA. Muy bien, bueno, muchas gracias. Igual parece, hasta el momento no hay preguntas adicionales. Entonces, les agradecemos mucho a todos su asistencia. Gracias también a ustedes, speakers. Más adelante les compartiremos una breve encuesta de satisfacción. Por si nos pueden dejar su comentario, será de gran ayuda y también les compartiremos el material que acabamos de ver. Si no hay algo adicional, pues nos despedimos y que tengan una excelente semana a todos. Gracias a Gracias para todos y que todos. tengan Gracias, muy Aaron. buena Gracias, tarde. Lina. Bye, bye. Gracias. Gracias. Hasta luego.